Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Enlace Internacional, una producción conjunta de la Televisión Pública Mendocina a través de Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo y Acequia TV. Vamos a acompañarte durante la próxima hora siguiendo la agenda internacional. Mi nombre es Laura Prudencio y me acompaña Augusto Grilli Fox. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Nos encontramos una semana con muchos temas, con muchos títulos, pero te lo anticipamos todo en este video. Y vamos a comenzar hablando de lo que sucede en la Franja de Gaza. Ya se cumplió un mes de este conflicto bélico con más de 10.000 muertes, con el padecimiento de miles de palestinos y también israelíes en el medio de esta guerra que no cesa. Exacto, de hecho para esto tenemos una entrevista en profundidad con Mario Guerrero, él es politólogo, coordinador del Centro de Estudios en Relaciones Internacionales, el CERIDI, de la Universidad Nacional de Cuyo, además de investigador del CONICET. ¿Cómo te va, Mario? Buenas tardes. Hola, Mario. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Bueno, anticipaba Laura, un mes de conflicto, más de 10.000 muertos. En las últimas horas hemos sabido que han avanzado tropas de Israel sobre lo que es el centro de Gaza, los principales edificios, donde en teoría en los subsuelos se sitúan los principales actores de Hamas. ¿Cómo se ha llegado a esto, Mario, y cuál es la expectativa que genera el momento en el que se encuentra el conflicto? Bueno, yo creo que triste, como bien hablaba Laura, yo creo que los números hablan por sí solos. Incluso si, por ejemplo, los comparamos en lo que ha durado, por ejemplo, el conflicto en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, y cuánto ha durado este conflicto, y vemos que rápidamente ha rebasado el número de víctimas, de desplazados y demás indicadores en lo que tiene que ver con indicadores sociales, ¿no? El desplazado y todo lo demás, dan cuenta de la tragedia de lo que está aconteciendo en menor territorio y menor contexto, ¿no? Lo cierto, yo creo que hay un par de cuestiones que estarían dando cuenta de cómo los actores internacionales que tenían un involucramiento directo, pero que ahora lo están empezando a tener más abiertamente, porque hay países que están jugando un rol de mediación bastante importante y están habilitando algunos de las transformaciones, algunos cambios. Por ejemplo, el establecimiento de estas pausas humanitarias diarias que durarían unas 4 horas, lo cual permitiría que haya movilidad o desplazamiento de civiles desde el norte hacia el sur, reforzado particularmente con la construcción de dos canales, ¿no? Canales humanitarios, uno por la costa, por el mar, y el otro más internamente, y esto ha sido producto de la mediación que están teniendo fuertemente con Israel, tanto Estados Unidos como Qatar. Y esto es un elemento bastante importante porque estamos el sábado mismo, va a haber una reunión de la Liga de Países Árabes, la Liga Árabe, en donde los diferentes países que están dentro de esta cosmovisión, los que tienen algún tipo de relacionamiento, filiación arábica, se van a juntar en Arabia Saudita a discutir la situación. Y esto es un elemento bastante importante, no solamente porque la reunión va a ser en Arabia Saudita, en la capital, en Riad, sino porque van a participar estados, los cuales históricamente han tenido tensiones entre ellos, particularmente Irán y Arabia Saudita, teniendo en cuenta la vinculación que tiene Irán con actores locales como Hezbollah, y además de que en sí mismo es un hecho histórico, porque sería la primera visita del máximo mandatario de Irán a Arabia Saudita desde que se restablecieron las vinculaciones, los relacionamientos formales en el mes de marzo, ¿no? Entonces yo creo que esto es como lo importante a destacar en lo que es la evolución del conflicto se trata. Hablabas, bueno, del desplazamiento que en los últimos días ha sido realmente impresionante
15.000 un día, 50.000 al otro, pero bueno, de todas maneras no cesan los ataques y la cantidad de civiles que están muriendo. En el medio de eso, los organismos internacionales donde hay reuniones, donde hay posiciones tomadas respecto a no cometer genocidios, no atacar a inocentes. Pero bueno, hay una mirada de lo que pasa en Europa principalmente, lo que hemos visto en las últimas horas con Macron pidiendo también estos espacios para que la gente pueda desplazarse y no corran peligro. Y lo que pasa en América, donde algunos países toman posicionamiento criticando lo de Hamás, pero pidiendo por los palestinos, y hay un sector de la población que, sobre todo en las entidades judías, que critican y dicen que no es una posición válida. Bueno, es que es un contexto muy complicado. Yo creo que se mezcla la tragedia de la coyuntura en la que estamos junto con la evolución histórica del proceso. Sin duda, yo creo que la característica del grupo terrorista que tiene Hamás es muy difícil de elucidar. Yo creo que eso es un punto que no puede ser discutido. El tema está en la simetría del conflicto. Y cuando hablo de simetría del conflicto, ¿a qué me refiero? Me refiero a que Israel es un Estado que tiene toda una estructura legal, forma parte del sistema internacional y como Estado tal tiene que respetar una serie de reglas en lo que al acto de hacer guerra se refiere, que jamás no. Entonces eso genera una asimetría a la hora de abordar la problemática que da cuenta de estas disruptivas. Y cuando nosotros las confundimos o las mezclamos en los términos de la histórica confrontación que ha existido entre el pueblo palestino con la histórica demanda por parte del pueblo israelí, se genera una mezcla de coyuntura y de oportunismo político en el que usualmente se utiliza al escenario internacional, a las cuestiones de política internacional, para construir legitimidad en materia de política interna que generan estas situaciones. Yo creo que es muy difícil hacer como una lectura generalizada, por ejemplo, las motivaciones que tiene Chile por detrás en adoptar su posicionamiento creo que son totalmente diferentes a lo que tiene Bolivia. Chile, desde que Boric asumió su presidencia, fue bastante claro, él va a ser ecuánime a la hora de tener que decir o denunciar cuando se están violando derechos humanos de un lado como del otro. Bueno, y además decir ahí la cantidad de la comunidad palestina, que es la más importante, por lo menos a nivel latinoamericano, no sé si mundial, la cantidad de palestinos que viven en Chile también, ¿no? Totalmente. Y nosotros jugamos el papel que jugamos en ese proceso, porque por ejemplo en Latinoamérica y a nivel mundial somos uno de los países que mayor comunidad judía tiene. Entonces también se entienden que incluso en el contexto electoral en el que nosotros nos encontramos, estemos teniendo las diferencias que han habido entre Sergio Massa, ministro de Economía, candidato a la presidencia, respecto a Cancillería, ¿no? Entonces, esto da cuenta de la sobresimplificación y la utilización en términos de coyuntura local, política local, un suceso, un fenómeno que está aconteciendo a nivel internacional, el cual es trágico de la manera en que se lo mire. Porque el número de víctimas es altísimo dada la longevidad, cuánto ha durado, un mes. Mario, en relación a lo que es el conflicto propiamente dicho, uno atiende al contexto en el que se empieza a desarrollar, ve que se da un Benjamín Netanyahu con una oposición muy virulenta en el sentido de esta intención de reforma judicial que se estaba tratando de dar, las calles con más de 900.000 manifestantes justamente rechazando esta intención de Netanyahu de reforma. En ese contexto se da este ataque de Hamás. En lo que es la política interna de Israel, ¿vos entendés que va a existir un costo político muy elevado por parte de los sectores más radicalizados de la derecha y del propio Benjamín Netanyahu? En los términos de hay una parte triste en la historia de la región, ¿no? Y es que gran parte de los que han contribuido muy poco, por lo menos han acelerado el proceso de erosión de cualquier instancia diplomática, han sido los extremos. Un muy buen ejemplo de ese caso fue cuando Rabin, el primer ministro israelí que firmó el acuerdo de Oslo, luego de haberlo firmado fue asesinado. Y eso fue por extremistas sionistas en Israel, lo cual da cuenta de que siempre tienen algún tipo de presencia
porque lamentablemente son actores armados. Entonces, no solamente tienen los recursos, sino ven en la violencia política una forma de construcción de poder. Lo que sí es claro, yo creo que Netanyahu va a salir bastante endeble, es una situación ya era endeble, yo creo que actualmente es una situación aún más endeble, y yo creo que hay que ver cómo es que se terminan evolucionando las cosas, porque el gran tema que queda ahora o que está comenzando a surgir es qué va a pasar después de que termine el conflicto. Porque como bien ya hemos dado cuenta, el conflicto también es asimétrico porque el nivel de entrenamiento, tecnología, capacidad de mantener una línea de fuego por parte de Israel es mucho más activa que la que puede llegar a tener Hamás. Entonces ya empiezan a surgir algún tipo de inquietudes respecto a cómo es que Israel va a hacer cuando tenga que decir, bueno, la franja de Gaza, se la damos de vuelta a la Autoridad Nacional Palestina, no se la damos, vamos a reestructurar, reordenar, por ejemplo, el proceso de expansión y consolidación de estos colonos, que se les llaman colonos israelíes que iban penetrando en territorio palestino, no lo van a hacer. Bueno, eso es todo un escenario de desafío en donde la figura de Netanyahu está debilitada y yo creo que va a ser muy difícil de sostener porque la comunidad internacional va a estar poniendo mucho su mirada y no va a poder ser por la vía de una mayor radicalización o por lo menos de un nacionalismo bastante más intenso o victorioso. Y a eso, entonces, sí. No, y a eso sumarle cómo la figura Netanyahu en los últimos años viene en decadencia hacia el interior de su país, donde han habido protestas previas por alguna de las políticas que llevaba adelante, incluso ahora los familiares de los israelíes que están tomados de rehenes con protestas casi a diario en Israel por la política que lleva adelante. Totalmente, porque si hay una de las cuestiones que ha avanzado poco es el proceso de liberalización de rehenes. Entiendo que ese es uno de los objetivos que se viene para discutir, no solamente dentro de la Liga Árabe, en términos de ver qué es lo que va a pasar y cómo es que se puede llevar adelante, sino también las reuniones que han tenido hace poco la CIA, el Mossad, por medio de la mediación del primer ministro catarí, entiendo que el principal punto de avance fue dado en este sentido, porque fue esta mediación la que garantizó la pausa de 4 horas diarias y los canales humanitarios, los corredores humanitarios. Esto es un gran avance dentro de la crítica que ya se le venía haciendo, entendiendo de que muchos de los ataques que se están dando dentro de la franja de Gaza a los fines de eliminar y controlar a las fuerzas de Hamás han tenido como víctimas a rehenes que la organización terrorista tenía, ¿no? Entonces como que también esa situación ha quedado más que claro que el fuego constante no está terminando de ser por lo menos una solución en lo que a la liberalización de rehenes se refiere. Entonces vamos a ver si las mediaciones y los frutos que pueda llegar a tener esta mediación en el corto plazo, cómo le terminan afectando o no a la imagen de Netanyahu. Lo que sí queda claro es que más se prolonga el conflicto, creo que más críticas van a haber para con el primer ministro. Bien, muchas gracias, Mario. Muchísimas gracias por el contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Con nosotros Mario Guerrero, politólogo internacionalista, bueno, dándonos una lectura entre líneas para ver y interpretar en qué proceso nos encontramos de este conflicto que lleva más de un mes, más de 1.400.000 desplazados en Gaza al día de hoy, bueno, y todo lo que nos va a dejar. La cifra negra en el medio de los niños que están muriendo, que no se compara con ninguna otra guerra, por lo menos contemporánea. La cantidad de niños que están muriendo. Más del muriendo. 40% de los 10.000 fallecidos son niños. Exactamente. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a repasar algunos otros temas que también son noticia por estas horas. Vamos a hablar lo que está ocurriendo en España y vamos a hablar precisamente de este acuerdo político que logró el PSOE en las últimas horas y que de alguna manera puede ser que le abre finalmente las puertas a Sánchez para llegar al poder. Exacto, de hecho, si me preguntás hoy, yo soy muy optimista en el sentido de que creo
creo que estamos en las puertas de una formación de gobierno. Hay que ver quién lo informa, quién te lo cuenta, en el sentido de que los sectores opositores a esta coalición han sido muy críticos, han sido detractores duros de esta formación de gobierno que generarían por un acuerdo con el sector de Puigdemont. Recordamos que en 2017 Cataluña declaró, manifestó su independencia. Hay una suerte de escritos y de acuerdos para generar esto que justamente plantean la voluntad de ambas partes de, desde la divergencia, poder generar mesas de diálogo. Los catalanes no se echan atrás en la lógica de que su independencia fue declarada, pero por otro lado el Partido Socialista Obrero Español no retrocede en relación a no reconocer ningún avance de soberanía que hoy se represente sobre lo que son los límites de España. Lo principal por estas horas, que es lo que más genera polémica, tiene que ver con la ley de amnistía. Y no solo para lo que pasó en el 2017, sino quienes participaron incluso desde el 2012 en adelante. Han habido protestas, sobre todo que las lleva adelante el PP en los últimos días, con mucha gente en las calles, con referentes históricos de ese partido más de derecha, diciendo que no están de acuerdo con que se les dé la amnistía a quienes participaron de los levantamientos catalanes. De hecho, también entender que los sectores de Vox se están manifestando en las calles y que hablan de la institucionalidad. O sea, de hecho hay accionar de varios jueces que están tratando de frenarlo también a este acuerdo de amnistía para que se genere esta formación de gobierno. Un punto que me pareció interesante que planteaba el Partido Socialista Obrero Español es la capacidad de poder reconocer a los actores, y en eso trata de argumentar esta suerte de apertura con los sectores catalanes, ¿no? Y no viene solo, porque además se está planteando que el gobierno de España de alguna manera le alivie las cuentas, las deudas que tiene en este momento lo que significa el Estado catalán. Así que hay que tener en cuenta que, bueno, es muy posible que antes de fin de año ya España pueda tener su gobierno. Esto, por supuesto, tiene que pasar por el Congreso, pero bueno, aparentemente le dan los números. Aparentemente darían los números en relación a los 176 curules que necesitarían para la formación de gobierno. Vamos a ver qué pasa y cómo evoluciona esta formación. Y vamos a hablar de otro de los países que es noticia, tiene que ver con Guatemala, así que viajamos allí imaginariamente para hablar del presidente de ese país y novedades que hay respecto al gobierno. Exactamente, de hecho las instituciones, podríamos decir, en relación a lo que ha planteado la polémica del proceso electoral que se dio en Guatemala, han manifestado el apoyo desde la parte judicial en relación al reconocimiento de Arévalo como presidente. Es un dato no menor en el sentido de que justamente el presidente a asumir había manifestado justamente la poca intención de los sectores judiciales y de algunos sectores opositores en reconocer este proceso, y es ahí donde se había tensado bastante también por la presión generada por Estados Unidos. Ahora lo que podemos entender es que se ha reconocido dicho proceso y que a partir del próximo año va a darse la asunción de Arévalo como nuevo presidente de Guatemala. Y sumarle que en las últimas horas el Tribunal Electoral de ese país ha suspendido a la vez al partido Semilla, que es el partido que lo llevó al poder a Arévalo de León. Y esto tiene que ver con este proceso que vos decías y esta búsqueda de la justicia que es contraria, por supuesto, a la figura de Arévalo de León, que decía que habían faltas en el proceso. Bueno, por ahora el Tribunal Electoral del país ha suspendido el partido, pero ha dicho Arévalo está reconocido como presidente y los representantes que tienen el Congreso, el partido Semilla, también están confirmados. Eso no cambia a partir de esta decisión, pero se quedan sin partido. Tal cual. Ahí en realidad la repercusión concreta directa es la incapacidad de poder formar nuevas comisiones. Hay todo un entrepunto político. Vamos a ver también cuál es la posición de Arévalo una vez que asuma como presidente en relación a potenciales reformas en materia judicial. Y vamos a ir a Portugal. Bien, en relación a los hechos que se han dado en Portugal, tenemos que entender e interpretar que la renuncia del primer ministro, António Costa, se plantea en base a un contexto de corrupción, el cual denuncian irregularidades en la explotación y el trabajo sobre minas de litio en lo que son los ministerios de Energía y de Ambiente.
Entender que la figura de Costas es una figura muy destacada en la Comunidad Europea. También algunos plantean que la voluntad justamente de correrse es que no explote más las situaciones que se han dado. Sí, recordemos que había sido electo por tercera vez en el cargo, estaba allí desde enero del 2022. Lo que se suma ahora, bueno, es el inicio de esta investigación donde ya hay por lo menos unos 15 funcionarios detenidos, ha habido allanamientos incluso a los ministerios y a propiedades de propio Costa, donde se está buscando, bueno, qué pasó en el medio de la habilitación de este proceso minero y también lo que tiene que ver con el hidrógeno verde. Contarte también que Costas entre el 2008 y el 2015 fue alcalde de Portugal, además de haber tenido un nexo directo con el secretario general de la ONU, ex primer ministro de Portugal, Antonio Guterres. Ahora, no te vayas, que queda mucho más Enlace Internacional después de la tanda. Ya venimos. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Continuamos con Enlace Internacional. Como te habíamos hecho referencia, queremos analizar qué es lo que está pasando en Uruguay en relación a las implicancias que ha generado este concepto de narcopasaporte en cuanto a la figura del narco Sebastián Marcet, pero en realidad el foco y el objeto es la implicancia política de por ahí un gobierno de la calle Pou que se manifestó como hipertransparente, de garantías muy amplias y que se le ha vuelto todo en su contra. Para esto tenemos una entrevista. Sí, es así, porque bueno, para Latinoamérica, Uruguay históricamente ha sido un país de los más destacados en cuanto a lo que tiene que ver con la anticorrupción, por eso es que ha llamado tanto la atención este caso. Estamos con Mateo Grile, que es periodista, es titular de la revista Caras y Caretas y además es el periodista que representa a Telesur allí en Uruguay. ¿Cómo estás, Mateo? Bienvenido, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, ¿cómo están ustedes? Muchísimas gracias por la llamada. Bueno, saber cuál es la situación en estos momentos, porque bueno, la información que llega realmente llama mucho la atención teniendo en cuenta esto que decíamos, ¿no? Que históricamente a Uruguay no se lo relaciona con la corrupción y un caso donde están implicados además, bueno, funcionarios en ejercicio. Sí, efectivamente, este tema ya tiene, yo creo que cerca de un año en el tapete público, digamos, en el Uruguay, desde que se descubrió que a raíz de la entrega de un pasaporte legal uruguayo en tiempo récord, en 24 horas desde que se inició el trámite hasta que se obtuvo el pasaporte físico, digámoslo así, se conoció entonces que un narcotraficante, que es un narcotraficante importante en el Cono Sur, había conseguido salir de la cárcel donde estaba, que estaba preso en Dubái, por haber ingresado a Dubái a fines del año 2021 con un pasaporte paraguayo falso, y estaba detenido allí, y con este pasaporte uruguayo logra salir de la cárcel y fugarse. Y hoy es un prófugo internacional, es decir, es un delincuente que está buscado por lo menos por el continente americano, por varios países. El pasaporte ese que el gobierno uruguayo le entrega, entonces sirve como una especie de salvoconducto, digamos, oficia como eso finalmente en hechos concretos, y obviamente aquí se prendieron todas las alarmas como una persona con ese prontuario en esa situación había conseguido un pasaporte legal. A partir de allí hay una serie de hechos políticos que la oposición del Frente Amplio se encarga de seguir, es decir, de hacer un pedido de informes, de pedirle al gobierno que transparente todas las comunicaciones internas entre los ministerios que tienen que ver con la expedición de un pasaporte. El gobierno se niega a hacer eso, va a la justicia obliga al gobierno a que entregue toda la información que se tiene de cómo fue el trámite de este pasaporte, y a raíz de eso, entonces, se empiezan a conocer todos los datos objetivos de cómo se entrega ese pasaporte.
Todo eso pasó en el último tiempo. Hubo incluso una interpelación a 2 ministros de Estado, ahora renunciados, el ministro del Interior y el ministro de Relaciones Exteriores, ambos del círculo más cercano del presidente de la República, y se arma entonces un escándalo nacional, finalmente en estos últimos días, porque se conoce de alguna manera una serie de contradicciones que hay entre los ministerios respectivos, entre las subsecretarías, o sea, los viceministros respectivos, y también entre autoridades policiales. Hay una serie de contradicciones allí que nadie se explica mucho cómo se hace entonces para obtener un pasaporte en esas circunstancias, siendo un personaje como el que es, y que sirva para que la persona que está buscada, que el delincuente pase a ser una persona que está buscada por todo el continente. Como no hay explicaciones lógicas para todo eso, y como las explicaciones que da el presidente de la República incluso a nadie le cuadran mucho, entonces es que estamos en esta situación. Mateo, en relación a la figura de la ex vicecanciller Carolina H., en cuanto a lo que fueron las declaraciones justamente que involucraban al asesor en comunicación del presidente Leflev, uno ve ese rol. Ahí, ¿qué es lo que se da en el rol de H? ¿Una suerte de sinceramiento? ¿Se da una suerte de miedo y por el cual justamente empieza a actuar? Y también preguntarte, en relación a la figura de Leflev, ¿cómo Leflev puede abandonar Uruguay en calidad de asesor de Conmebol para ir a la final de la Copa Libertadores? O sea, ¿qué es todo ese ruido? Bueno, Carolina H. Era hasta hace un tiempo la viceministra de Relaciones Exteriores. Es una persona que no tiene un gran recorrido político, pero es del Partido Colorado. Es de una familia que tiene muchísimo vínculo con el Partido Colorado, y además es una persona que es muy cercana al ex ministro de Turismo y ex candidato colorado a presidente de la República, Pedro Bordaberry, hijo de Juan María Bordaberry, dictador del Uruguay, ¿no? Entonces, eso es Carolina H., digamos, tiene un vínculo político de ese tipo. Ella se fue del Ministerio de Relaciones Exteriores por este mismo problema cuando se inició las investigaciones y las dudas con respecto a este pasaporte, y cuando la justicia la cita, porque esto ya es una causa judicial, la cita en la medida en que ella es vicecanciller, tiene a su cargo las tareas consulares, digamos, o sea, tiene algún tipo de relevancia en la entrega de documentos de viaje, digamos, de pasaporte, la cita, y ella lo que hace es mostrar una comunicación, es decir, una llamada de WhatsApp, un archivo de audio de una llamada entre ella y el canciller Francisco Bustillo, donde el canciller le dice: mira, borra los WhatsApp donde el Ministerio del Interior, el viceministro, se llama Guillermo Maciel y acaba de renunciar, te pregunta qué sabes sobre el pasaporte que se estaría tramitando por una persona que se llama Sebastián Marchetti, que es un narco muy peligroso y pesado. Esa comunicación que queda escrita, ¿no?, que en principio es una duda que tiene el viceministro del Interior, está incluida dentro de las comunicaciones que tuvieron que ser entregadas al Frente Amplio por orden de la justicia. Eso había sido ocultado por parte del gobierno. Es esa comunicación donde el Ministerio del Interior le transmite a la vicecanciller H. que estamos hablando de una persona, un narcotraficante pesado y peligroso, fue ocultada, no fue divulgada, fue incluso ocultada a la justicia y también fue ocultada al sistema político, al Frente Amplio, cuando se trató este tema, y de alguna manera, primera cosa, por alguna razón se oculta, y segunda cosa, ahí ya estaba claro que estaban tramitando un pasaporte para un narcotraficante pesado y peligroso, y aún así el pasaporte se da y se permite escapar a este hombre. Entonces, con todas las alertas que se habían puesto por parte incluso de figuras del Ministerio del Interior y por todas por la celeridad, digamos, con que se obtuvo ese pasaporte, es que hay sospechas de todo tipo. Nadie puede demostrar nada en principio, pero ya hay investigaciones que van a llegar incluso al presidente de la República, porque el fiscal Machado, se llama de apellido, que es el que tiene esta causa, ya dijo ayer o anteayer, en las últimas horas, que uno de los citados va a ser el presidente de la República para que explique cuál es el rol que jugó, digamos, que explique toda esta situación, ¿no? Mateo. Me preguntabas por
Lafluf, que se llama Roberto Lafluf, es el principal asesor estratégico del presidente de la República y aparentemente es el encargado, porque también figura así en algunas comunicaciones que presentó H a la justicia, es el encargado de borrar los rastros que de alguna manera dejan en evidencia que se trata de un personaje, de un narcotraficante muy importante, ¿no? Eso, Lafluf se encargó personalmente de eso y es el principal estratega de comunicaciones y de comunicaciones, o sea, de comunicaciones del presidente de la República. Es una persona dentro de las 3 o 4 personas que tiene más influencia sobre el presidente en la calle Pou. Uno es este hombre. No actúa solo, es evidente que él actúa por orden del presidente de la República y lo que hizo fue operar de alguna manera para ocultar información a la justicia, para ocultar información a la oposición, al sistema político todo, y bueno, eso es grave, ¿no? Es grave. Y además también lo que hizo fue destruir un expediente donde constaban estas comunicaciones, destruir un expediente, es una destrucción de un documento público. Y bueno, ahora tendrá que responder ante la justicia, pero no es un personaje menor, digamos, es una persona de extremada confianza o de extrema confianza del presidente Lacalle, por lo cual todas los datos van picando muy cerca de la oficina del presidente con respecto a la entrega de este pasaporte y a las cosas que se hicieron para que no fuera todo o no estén en conocimiento de todos los parlamentarios por lo pronto y de la ciudadanía cómo fue que se obtuvo ese documento. Bien, Mateo, en relación a por ahí la forma en la que se abordó la noticia de Marcet como líder narco en Bolivia y después en Uruguay, ¿no hay una doble vara de algunos medios de comunicación ahí? Por ejemplo, como... En relación por ahí a cómo se trató de vincular al gobierno de Luis Arce en un principio y a cómo se lo trata con el gobierno de la calle Pou. Sí, bueno, eso sí, porque hay, ustedes lo conocen muy bien, digamos, el fenómeno del blindaje mediático de alguna manera o de la acción de los medios de prensa en muchas ocasiones como voceros o contrarios a los gobiernos. En Uruguay es un fenómeno que está mucho menos presente que en Argentina, por ejemplo, pero claramente se ha tratado, por lo menos en la prensa internacional, de vincular al gobierno de Luis Arce con la fuga de este narcotraficante Marcet, y de alguna manera eso se aliviana bastante cuando estamos hablando del gobierno derechista de Luis Lacalle Pou, que es, en definitiva, porque a Arce o al gobierno de Bolivia se le escapa el narcotraficante. Al gobierno uruguayo se le da un pasaporte, o sea, hay como... Se le institucionaliza. Mateo, por último te quiero preguntar, porque bueno, a partir de este caso... y la investigación, por lo menos lo que nos llega aquí, es que hay en duda casi 83.000 pasaportes, incluso a ciudadanos rusos, que se podrían haber entregado en el último tiempo de manera irregular. ¿Cómo sigue la situación política y la figura de Lacalle Pou y la investigación de este caso? Bueno, la investigación de este caso en particular está en pleno desarrollo y es muy probable que el gobierno nacional lo que quiere es terminar el problema, digamos, con la renuncia de sus 2 ministros de Relaciones Exteriores del Interior, viceministro del Interior y también el asesor presidencial. El gobierno dice que ya hay que dar vuelta a la página. Esto no funciona así en el Poder Judicial, en el uruguayo por lo menos, por lo cual este tema va a seguir un buen rato en investigación y en la noticia, digamos, nacional, sin ninguna duda va a seguir durante unos buenos meses. Es muy probable que incida o que tenga algún tipo de incidencia, habrá que ver de qué magnitud, en las elecciones nacionales que son de octubre del año que viene. Lo que decías respecto a la entrega de miles de pasaportes a ciudadanos rusos, eso es otra causa que también se conoció a partir de la detención del jefe de seguridad del presidente de la República, que ahora está preso y está sentenciado a prisión por 4 años y medio, porque integraba una banda que se dedicaba, entre otras muchas cosas, a conseguir partida de nacimiento, es decir, documentos que certificaban tu nacimiento falsos para tramitar pasaportes uruguayos legales y venderlos a ciudadanos rusos por montos que a veces eran muy altos, ¿no? En fin, personas que no tenían por alguna razón, querían un pasaporte legal de otro país y
Este hombre, Alejandro Astesiano se llama, era el jefe de presidencia, el jefe de seguridad personal del presidente de la República, vendía pasaportes con otros, ¿no? Porque estaba integrando una banda de delincuentes que además tuvieron una serie de delitos, no uno solo, ¿no? Y ahora el hombre está en prisión. Es un gobierno que está salpicado de corrupción en muchísimos casos. Habrá que ver cómo impacta esto después y habrá que ver cuánto la ciudadanía percibe o de alguna manera la hace tener una opinión u otra con respecto a este gobierno de Luis Lacalle Pou. Mateo, muchas gracias por estos minutos. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto, hasta luego. Chao, chao. Hablábamos con Mateo Grile, bueno, quien nos ayudaba a entender un poquito este proceso, estos procesos de corrupción que se han dado vinculados con el narco en Uruguay y la figura de los pasaportes, ¿no? Sí, los pasaportes y además, bueno, el antecedente que ya venía con el caso de la aduana también, donde habían encontrado casos de corrupción que lo habían tratado de separar de la política, decían, bueno, tiene que ver con un mecanismo de siempre de la aduana de estos casos, como algo aislado. Bueno, se suma este caso de los pasaportes rusos y ahora de este narcofutbolista. Exacto, vamos a ver cómo evoluciona y las repercusiones políticas que tengan sobre todo, habiéndole generado una ruptura muy fuerte dentro de lo que es la coalición interna a Luis Lacalle Pou. Viajamos ahora a Panamá. Bien, en relación a lo que se ha dado en Panamá en los últimos días, tenemos que interpretar, analizar que justamente se han dado asesinatos concretos que llevan a la situación social. Hablábamos el otro día en una entrevista en profundidad sobre la situación, la licencia social que había en Panamá. La cosa se ha agudizado bastante. Vemos que se ha generado el asesinato de un hombre que mató a tiros a 2 manifestantes durante la protesta. Es muy impresionante ver las imágenes porque, bueno, en tiempo de celulares, de pantallas, todos tenemos en la mano. Está grabado varias veces como este hombre desenfunda un arma y ataca directamente, ahí lo vemos en las imágenes, saca el arma y dispara directamente y mata a estos 2 manifestantes que eran del sindicato docente. La verdad que si lo que se quería era de alguna manera que esto pase desapercibido con este caso, ya el tema de las protestas de los panameños en contra del acuerdo que hizo el gobierno de Lorenzino Cortizo con la minera que le da la concesión por 20 años, bueno, se ha hecho global, porque realmente estas imágenes son tan impactantes que la noticia copó los medios internacionales y esto de alguna manera es lo que dicen quienes llevan adelante la protesta, lamentablemente con la muerte de 2 personas, pero ha servido para poner de manifiesto lo que están atravesando los panameños en este momento. Exacto, de hecho un país con una densidad demográfica relativamente chica, con arterias muy concretas en relación a lo que es ingreso y egreso del país, que se pone en boga del mundo, con un sistema el cual era destacado por muchos, pero que efectivamente, así como pasó en el estallido social de Chile y de Colombia, ha dejado de lado a muchos sectores sociales en relación a sus derechos. Y vamos a Brasil, donde hay preocupación por algo que sucedió en las últimas horas, en los últimos días, y tiene que ver con la detención de 2 ciudadanos que todo indica están relacionados con el Hezbollah. Exacto, esto se da en un contexto en el cual se entendería que podrían estar generando algunos tipos de acciones en relación a lo que es el propio conflicto entre Hamas e Israel, con potenciales intenciones de generar atentados. Tienen que avanzar las investigaciones, por ahí son temas muy delicados como para tocar con liviandad en el sentido de la importancia que podría llegar a tener de que se empiecen a ramificar a nivel global este tipo de acciones. Sí, lo que se sabe hasta ahora es que hay 2 detenidos y 11 pedidos de captura de otros personajes que están involucrados en este grupo que tendría contactos con el grupo terrorista de Hezbollah. Tal cual. Vamos a la tanda, no te vayas, que queda mucho más en Enlace Internacional. Ya venimos. Último bloque en Enlace Internacional y nos vamos a centrar en Latinoamérica y 2 situaciones políticas específicas.
Exacto, de hecho vamos a analizar cuál es la situación en relación al proceso constituyente que se está dando en Chile y por otro lado al conflicto que se ha potenciado entre Venezuela y Guyana y que justamente está poniendo también en riesgo este acuerdo que se está dando entre oposición y oficialismo en Venezuela. Para esto estamos en contacto con Ana Vanessa Cárdenas, politóloga internacionalista que nos ayuda todas las semanas a poder entender, leer entre líneas qué es lo que representan estos conflictos. ¿Cómo te va, Ana Vanessa? Buenas tardes. Hola, Ana Vanessa. ¿Qué tal? Muy bien, Augusto, Laura, encantada de estar con ustedes. Muchas gracias, igualmente. Hacíamos referencia a que nos interesaba interpretar, entender en qué parte del proceso de la constituyente chilena se está atravesando, qué fechas, qué plazos vienen, cuál es la realidad en la que se encuentra este proceso. Sí, bueno, pues ya ahorita prácticamente lo que hemos visto en los últimos días es hacia dónde se van a mover los diferentes partidos. Esta semana pues ya hubo manifestaciones por parte del oficialismo, de algunos partidos que faltaban, como lo era el Partido Radical, el Partido Liberal, donde, bueno, básicamente toda la coalición de izquierda va a votar en contra o ha llamado a votar en contra de esta constitución y bueno, pues estamos en la promoción de el voto hasta el día 17 de diciembre será esta votación muy importante porque bueno, pues en caso de ser aprobada se tiene 5 días para que el presidente Boric llame al Congreso a pleno para hacer la promulgación, el juramento y 10 días después entre en vigor, bueno, sea publicada en el Diario Oficial y de ahí pues sea ya puesta en marcha, quitando cualquier efecto de la Constitución anterior. Eso en caso de ser aprobada. Claro. Ana Vanessa, bueno, ya hubo un proyecto anterior que fue desaprobado, se avanzó en este nuevo. Algunas encuestas indican que podría volver a fracasar. No sé cuáles son los últimos números que tenés, pero de todas maneras el presidente Boric ha dicho que no va a llamar a una nueva constitución, a pasar nuevamente por este proceso, por lo menos durante lo que queda de su gobierno. No, pues mira, sería difícil que él volviera a llamar a una nueva elaboración de otro texto constitucional, porque sería un gran desgaste político. Tres procesos constituyentes es complicado, además de que ya tenemos elecciones provinciales el próximo año y después vienen las presidenciales, queda poco tiempo. Pero sí, efectivamente hay una alta posibilidad y probabilidad, como lo indican las encuestas, de que nuevamente el texto sea rechazado, en buena medida por los motivos que también rechazaron el anterior, porque no es un texto transversal. En el caso anterior, la izquierda pues se quejaba de no haber sido tomada, la derecha, perdón, de no haber sido tomada en cuenta, de estar sesgada la Constitución, y ahora, bueno, pues ocurre lo contrario, donde en estos 50 miembros de la Convención Constituyente, pues la mayoría son de la derecha y bueno, pues han en gran parte usado su mayoría para pasar iniciativas en la Constitución que finalmente han hecho que el oficialismo la rechace, pero sobre todo y muy importante el sentir de las personas. Por un lado ya están cansadas, han perdido el entusiasmo, el júbilo que tenían durante el proceso anterior, han estado desencantadas con los problemas, hay que decirlo así, los pleitos que han tenido los constituyentes y además que Chile está viviendo un incremento importante en la inseguridad, cuestión que tiene a la población pues más ocupada de estos problemas que de lo que está ocurriendo con el texto. Pero principalmente hay algunos temas también, más allá del hartazgo que ya tienen de este procedimiento, que son los que hacen polémica la Constitución. Por un lado es el establecimiento del Estado social y democrático de derecho, donde pues para la izquierda es importante subrayar el tema de lo social para romper con esta lógica individualista y de los subsidios. Por otro lado, bueno, el tema
de que no establece la paridad, por ejemplo, para las parlamentarias, y que esto pues era una de las banderas que tuvo el texto anterior. Claro. Y bueno, pues también el tema de la protección de los derechos de quien está por nacer, que para muchos es un gran riesgo de un retroceso en cuanto a la despenalización del aborto que ya se había tenido en Chile. Bien, Vanessa, en relación a lo que hace la situación que se está dando en Venezuela con Guyana por este conflicto, que de hecho recordábamos cuando se dan las instancias de diálogo en México con la intervención como mediador del Reino de Noruega, se buscan puntos de acuerdos entre oposición y oficialismo. Uno de esos puntos era un reclamo territorial a Guyana en relación a una zona de alrededor de 160.000 kilómetros cuadrados que representa gran importancia en materia productiva. Esto ha jugado como una suerte de utilización política, desde algunos sectores plantean, en relación a las concesiones que había generado Estados Unidos en las sanciones aplicadas a Venezuela. ¿De qué se trata esta situación que se está dando entre Guyana y Venezuela, Ana Vanessa? Sí, este es un reclamo histórico en el cual pues Venezuela pierde este territorio, que hay que decir es importante simbólicamente, porque representa pues el recobrar aquello que perdieron en un momento de gran debilidad de Venezuela. Entonces tiene este simbolismo moral de una reivindicación histórica, pero por otro lado, bueno, es una salida hacia el Atlántico para diversificar la que ya tienen al Caribe. Hay recursos, además, grandes importantes cuencas hídricas, petróleo, oro. Entonces, bueno, tiene recursos también ahí que son importantes. Y bueno, pues hubo una resolución de la Corte Penal Internacional para otorgar este territorio a Guyana. Sin embargo, bueno, hay una buena parte, aproximadamente 200,000 ciudadanos que se consideran venezolanos. Y bueno, eso fue a mediados del siglo pasado, pero del siglo antepasado, perdón. Y después hubo un nuevo laudo de la ONU, en la cual, bueno, pues se erigía como la instancia para la discusión de este tema, y es a lo que se ha hoy acogido Venezuela, que la discusión no está terminada, que hay que llevarla todavía a estas instancias internacionales, y de esta forma pues también incentivar una consulta, un plebiscito para el próximo 3 de diciembre, en el cual se votará, aunque hay que decirlo, no es vinculante, si se quiere o no la anexión de la Guyana a Venezuela. Este plebiscito va a tener 5 preguntas, de alguna manera pues un poco truqueadas, porque la primera es va en relación a si se acepta o no la línea ilegalmente trazada, ¿no? Ya lleva ahí el apellido de ilegal, o una palabra simbólica de que no está en los marcos de que no está bien. Bueno, te quería preguntar específicamente, vos lo relatabas, lleva siglos prácticamente esta pelea por ese trozo de territorio. De todas maneras, dentro del marco de lo que es la situación política de Venezuela, es importante destacar que la población, más allá de más acercamiento con Maduro, más alejados, están de acuerdo con que ese territorio pertenece a Venezuela. Incluso una gran cantidad también de personas que viven en Guyana, en Esequibo, también se sienten parte de Venezuela. ¿Cómo se contextualiza políticamente? Porque hay parte de la oposición que no le quieren dar la razón en este momento, no quieren acordar con Maduro porque, bueno, sienten que en definitiva es un apoyo político. Claro, sí, bueno, la oposición nunca va a darle la razón a Maduro en nada, pero bueno, como bien dice, si lo vemos desde la perspectiva de lo social, pues repito, ¿no? Había una gran parte de la población, o la hay, que se considera venezolano, ¿no? Además, orígenes, familia, etcétera, en Venezuela, y es por esto que Maduro cree que podría tener un plebiscito bastante favorable, si bien no ganarlo, pero sí con mucho apoyo a la idea de ser venezolanos, y además pues sumar una población que en términos también de fuentes de poder, el tener una población importante pues le suma a un estado, y Venezuela pues ha perdido casi 2/3 partes, ¿no? De su población.
Entonces, pues claro que sí, en las reivindicaciones morales, históricas del pueblo venezolano, sí existe esta idea de que la Guyana les pertenece, y creo que también en eso está jugando Maduro, ¿no? Claro. A mover estas fibras sensibles y simbólicas para tener algún apoyo en alguna arista, luego de que vimos la pérdida que puede tener en caso de que Corina Machado vaya a la elección el próximo año. Por último, te pregunto relacionado con este tema, porque bueno, por ahora es ante organismos como la Corte Interamericana, la ONU, pero ¿se puede pensar en un conflicto bélico de no llegar a un acuerdo, por lo menos en los próximos tiempos? Me parece complicado. Yo creo que Venezuela ahorita no está económicamente para enfrascarse en una guerra, y desde luego que las alianzas que pudiera tener, pues las puede tener en otros ámbitos, pero no para un conflicto armado. Necesitaría tener una total y diferente situación económica, y sería muy riesgoso en términos de los apoyos internacionales que está teniendo, y sobre todo del levantamiento de sanciones petroleras que ha tenido por parte de Estados Unidos a partir de las negociaciones llevadas en Barbados. Además, por ahí, en un contexto bélico de Venezuela, con un giro político en Estados Unidos, podría llegar a abrir la posibilidad de una intervención armada, que de hecho Donald Trump la puso sobre el escritorio en algún momento. Claro, viene una campaña además, como bien dices, Augusto, de Donald Trump, sumamente agresiva para América Latina, o sea, para países que ya han sido pues prácticamente su punching bag, como lo es México, y para todos estos países que siempre ha tenido en la mira Donald Trump, como Cuba, como Venezuela, Nicaragua. Entonces vamos a tener bastante material violento de la campaña electoral de Donald Trump, que ya ha sacado algunos comerciales y alguna publicidad, y bueno, se ve venir realmente difícil, complicada, violenta, y que definitivamente va a tener en la mesa el tema de Venezuela. Y en caso de que ganara Donald Trump, que hay algunas encuestas que dicen que así sería, bueno, pues como tú bien dices, le da esta carta que él ha estado buscando para llevar a cabo intervenciones militares en América Latina. Ana Vanessa, muchas gracias por estos minutos. Encantada, un abrazo. Hasta luego. Nosotros, Ana Vanessa Cárdenas, bueno, ayudándonos como todas las semanas con esa perspectiva internacionalista a entender de forma práctica, aplicada, los distintos conflictos. Sí, interesante también, bueno, ver qué va a pasar hacia adelante, ¿no? Con estos dos temas puntuales que nos explicaba Ana Vanessa. Estamos llegando al final. Llegamos al final. Muchas gracias ahí que estás en Construir TV, en Sama San Juan, tanto en Señalú como en Canal Acequia. Nos encontramos la semana que viene. Chao.